Siempre ha estado sobre la mesa el tema de cierto descreimiento que puede haber surgido en los políticos en general a través de la historia por casos muy puntuales que buen daño le han hecho a la generalidad, ¿no? Y justamente en procura de transparentar toda esta situación, todas las administraciones han querido o han planteado mecanismos, ¿no? Como para poder zanjando sobre no solo la mirada del ciudadano común hacia el sistema político, sino la verdadera posibilidad de que haya corruptos en el mismo cuarto, ¿no? Bueno, en esta administración el Frente Amplio presentó 2 proyectos bien concretos para favorecer la transparencia, así lo entienden ellos. Uno que propone crear el delito de enriquecimiento ilícito. Vieron que para caerle a algún político, legislador o autoridad política está abuso de funciones, que es ese delito enorme que nadie termina de saber qué hay adentro. No hay algo específico, concreto. Bueno, entonces se plantea crear este delito, enriquecimiento ilícito. ¿A quién le cabría? Después lo analizamos, ¿no? Si hablamos de un crecimiento en el patrimonio o la utilización de una tarjeta corporativa. No sé, vamos a ver a quién le aplica. Y el otro es buscar fortalecer la JUTEP, este organismo que cuando las cosas pueden ir o no por la vía de la justicia y lo penal o lo civil, pero sí mide la ética y la transparencia. Pero no es vinculante. Entonces, al final, a la JUTEP, ¿quién le presta demasiada atención? Vamos a repasar primero con el invitado la idea detrás de estos 2 proyectos. Y empecemos con el que tiene que ver con la figura del delito de enriquecimiento ilícito. Y le damos la bienvenida para eso al senador del Frente Amplio, Enrique Rubio. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Yo tengo que hacer la pregunta de cajón. Haga todas las preguntas. Ah, la de cajón. 15 años, ¿no? Con mayorías parlamentarias. Sí. ¿Por qué no se hizo eso antes y se hace ahora? En realidad hubo una iniciativa del senador Bordaberry y una iniciativa del Frente Amplio. Luego se llegó a un acuerdo y fue votado por unanimidad en el Senado del periodo anterior. Entró a la Cámara de Diputados, empezaron a darle vueltas y por cuestiones menores se vino el periodo electoral y no se terminó aprobando. Esta es la realidad. Eso fue un fracaso a mi juicio porque había unanimidad. Era el momento para hacerlo. Era el momento para hacerlo, ¿no? Entonces nosotros, frente a todo este tipo de cosas que están pasando, ¿no? Se reactiva la idea de que hay que cuidar la democracia, que además las democracias vienen en el mundo en caída. ¿A qué se refiere con las cosas que están pasando, concretamente? Y me refiero a que hay episodios de corrupción y la red de corrupción que ha saltado con Astesiano, realmente es una cosa impresionante, porque se trata de alguien que ejerce una función pública, ¿no? Eso de que en realidad estaba contratado por el sistema de la adscripción es una función pública. Y el Código Penal, cuando hay, digamos, obtención de dinero a través de una función pública, no discrimina si es funcionario permanente, contratado, ¿no? Se aplica a todo. ¿Le habría cabido este delito al vicepresidente de la República, Sendik? Si se prueba enriquecimiento ilícitos, sí, pero en realidad lo que se probó fue otro tipo de cosas, que son delitos previstos en el Código Penal. El Código Penal prevé el peculado, o sea, usar algo del punto de vista público en beneficio personal. Entonces, para que se configure el enriquecimiento ilícito, tiene que ser tampoco es una coima. ¿De qué estamos hablando? Tampoco es una coima y tampoco es un cohecho que se llama, o tampoco estamos hablando de un salto abrupto. Patrimonial, ¿no? No explicable, ¿no? No explicable. Donde se le da la oportunidad a la persona de que pueda interponer los elementos probatorios de por qué recibió una herencia, no sé qué, ¿no? En realidad, bueno, pero si no hay ningún elemento, entonces ahí, en realidad, la JUTEP, que tiene la sospecha, digamos, puede pasar esto al Poder Judicial o puede ser
la Fiscalía a la que opere. ¿De oficio? Sí, la Fiscalía de oficio, teniendo en cuenta los datos de información. Por eso están muy vinculados los dos proyectos, el de enriquecimiento ilícito y el proyecto sobre JUTEP, aunque son dos cuestiones independientes. Sí, claro. Esto no, pero no, es un ¿qué compromiso. fortalecer la JUTEP? Porque vamos ahí, porque la JUTEP nunca va a ser vinculante, entonces... No, pero sí va a ser, sí, pero en nuestro proyecto, ¿no? Pero esta era una exigencia y un compromiso de la Convención Interamericana contra la Corrupción que adquirió Uruguay, en el que estaba en falta. Tener la figura del enriquecimiento ilícito, bien, que implica penas severas, ¿no? Incluso más severas que las otras, de una coima o de cosas por el estilo, ¿no? De cárcel y de inhibiciones para presentarse a cargos públicos, electorales y demás, ¿no? Bueno, está. Eso, en realidad, con dos artículos que son los que había aprobado el Senado por unanimidad en el periodo anterior, se retoma ahora y se introdujo. Bien. Segundo, nosotros vimos, porque el tema de la transparencia es cada vez más acuciante. Sí. En los sistemas democráticos en general. Y los sistemas democráticos vienen mal. Quiere decir que nosotros tenemos que defender, ¿no?, con el nuestro, con todo el calor. En realidad, la ley Cristal, que es la ley que genera la JUTEP en el año 98, nació en el medio de una cantidad de escándalos muy grandes que hubo en torno al puerto, a las licitaciones del puerto. Yo era diputado en ese momento, habíamos hecho una comisión investigadora y había saltado todo tipo de cosas. Aquello famoso de Ovalle, ¿se acuerdan? En una tarde expulsado del Partido Nacional por una llamada telefónica que se puso la grabación ahí adelante y andaba $1 millón en la vuelta. Entonces, en ese marco, gobierno de Sanguinetti, segundo gobierno del doctor Sanguinetti, año 98, se hace esta ley. Luego hubo 3 o 4 modificaciones menores a lo largo del tiempo, pero crea la JUTEP. Se crea la JUTEP, una junta con esta finalidad. Bueno, al cabo del tiempo esto tuvo altas y bajas. Ahora encontramos, y eso fue el razonamiento que hicimos en la vertiente artiguista, donde trabajamos 1 año y medio en este tema, y después lo tomó la bancada y en fin, y ahora esperemos que lo tome el Senado. Está en la Comisión de Constitución ya. Bien. Los dos proyectos. ¿Quién puede votar en contra en este contexto, además? No, que conjugan con otros dos que están en diputados. Uno es el financiamiento de los partidos. Bueno, que ahí está la clave de las cosas. Ahí está la clave, ¿no? Ahí está el dinero. Sí. Y otro tiene que ver con los pedidos de acceso a la información y cuándo puede declararse reservada porque se está usando excesivamente ese tema, ¿no? La información, entonces ni los periodistas ni nadie puede acceder a determinadas cosas. Pero volvamos al tema JUTEP. Pero la administración del Frente Amplio usó muchísimo el concepto de reservada. Sí, pero ahora mucho más. Entonces, ¿por qué más? ¿En qué temas? ¿Qué debemos hacer? ¿Pero en qué temas hay declaración de reserva? Hay que sean importantes, ¿no? La información que tenemos es que en muchos se ha declarado reserva y que entonces más vale tener reglas claras y poder avanzar en eso. Pero yo no soy experto en ese tema porque en realidad fue estudiado. No me estaba diciendo en qué, porque muchas de las cosas que hemos cuestionado públicamente como sociedad... No nos tuvimos que enfrentar a carácter de reserva. No. La compra de las vacunas. Sí, la compra de las vacunas y después... y algunos otros asuntos que fundamentalmente los parlamentarios han hecho pedidos. Yo he hecho muchos pedidos de acceso a la información. A mí no me han interpuesto reserva. Hice un pedido de información a Antel, por ejemplo, sobre cuánto gastó en la campaña sobre este tema de la portabilidad. Y hubo un desencuentro al principio, pero después me llamó el presidente de Antel y me mandaron una información reservada, ¿no? Debo decir que se portaron muy bien desde ese punto de vista. Sobre, en fin, cuál había sido la inversión para ver los resultados en relación a la inversión, claro, ¿no? Porque es una inversión millonaria en dólares. Ahora, estos proyectos tienden a la transparencia. ¿Qué pasaba con la JUTEP? Hemos visto que en los últimos tiempos la JUTEP se ha ido degradando como institución.
O sea, ha perdido poder. ¿Autodegradando o de alguna manera desde la afuera se le ningunea, por decirlo? Ninguneando. Es decir, las cosas se degradan cuando te empiezan a ningunear en lo económico, en los poderes, en las respuestas, en las cosas que tenés que estás obligado, en apelar siempre a un bypass jurídico para eludir responsabilidades, ¿no? O cuando te tiran un problema muy grande y ese problema muy grande para dar una respuesta, das una respuesta mal hecha, sí, que no mostraste solvencia. ¿Y eso se arregla con recursos cuando hablamos de fortalecer? ¿Es por el lado de los recursos o va para el lado de transformarla en vinculante? Yo diría que va por varios lados. Primero, va por el lado de cambiarle la inserción institucional, el lugar donde está dentro del Estado. Primero era un organismo desconcentrado, después, pero dependiente del Poder Ejecutivo, después pasó a ser un organismo descentralizado durante los gobiernos del Frente Amplio, y nosotros ahora buscamos, pero siempre eso lo vincula a un ministerio, sí, ¿no? Nosotros buscamos una figura que es de ente autónomo vinculado al Poder Legislativo, no al Poder Ejecutivo, un formato similar a el comisionado, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y que incluso el presupuesto lo tenga que votar el Senado, a propuesta de la Comisión Administrativa, ¿no? Que venga por ese lado y que no tenga ningún otro relación de dependencia, incluso con el Poder Legislativo, pero que esté un poco en ese ámbito. Entonces, este es un cambio de lugar de la institución. Bien. ¿No? El segundo cambio que estamos proponiendo es que 2/3 de la Asamblea General, no solo del Senado, 2/3 de la Asamblea General, ¿no? Porque es todo el Poder Legislativo, para poder elegir a los 3 miembros que la van a dirigir. Sí. Tercero, estamos proponiendo de que en realidad pueda tener iniciativas de denuncia penal en los casos donde encuentre de que hay irregularidad. No de poner en conocimiento solamente, sino de denuncia penal. Ser el organismo que denuncia. Que denuncia, ¿no? Que denuncia cuando encuentra que hay algo realmente que no cierra por ningún lado. Y que excede la ética, sí, ahí va. Tercero o cuarto, estamos proponiendo que las declaraciones juradas sean públicas. O sea, que estén en también, la web. Y también de los esposos, familiares. En el marco de la ley del 98 que obliga a que los familiares, los datos sobre los familiares La ley Cristal era muy sobre los cargos, ¿no? La ley Cristal. Pero lo dice explícitamente. Lo dice explícitamente. Ha habido un senador que ha apelado esto y incluso para informar, y ha contratado a 2 constitucionalistas o administrativistas de mucha renombre en nuestro país. Pero la JUTEP ha decidido que para resolver este problema, entre otras cosas, va a ser una consulta a uno de los constitucionalistas que contrató el propio senador, ¿no? Lo cual demuestra impericia, por lo menos. Yo no quiero ser grosero en estas cosas, ni en general, ¿no? Pero bastante impericia. Entonces, esto le daría a la JUTEP otra jerarquía, ¿no? Incluso otros recursos, porque el Poder Legislativo se va a ver obligado, ¿no? Hablando del Poder Legislativo, senador, y ya abro al panel, me queda solo una consulta. Usted arrancó hoy en el programa poniendo la necesidad urgente de transparencia como contexto para que salgan estos 2 proyectos, ¿no? Y citó razones que, bueno, que obviamente supongo que serán de consenso general. Pero hay un aspecto que me pregunto realmente si el compromiso están dispuestos a asumirlos también los actores políticos, porque no presentarse o no votar comisiones investigadoras, o sea, un montón de actitudes que no remiten a transparencia, sino todo lo contrario, si lo van a cumplir, si se van a poner el sello. Yo creo que hay un trazo grueso en ese sentido, favorable. Hay cosas que son inconvenientes, eso sí, absolutamente inconvenientes. No se puede hacer una... Yo integré
propicié e integré varias comisiones investigadoras. No se puede hacer una comisión investigadora de algo que está en proceso de análisis judicial. Porque, por una razón del artillero, en las comisiones investigadoras es imposible, la práctica lo ha mostrado, mantener el secreto y la reserva, ¿no? Entonces, las mismas personas que están siendo convocadas como testigos o como indagados por el Poder Judicial en un proceso de denuncia existente, son convocadas en las comisiones investigadoras, que además tienen mucho menos poder, mucho menos que los que tiene la justicia, infinitamente menos. No, está claro, pero en realidad, por lo general, la explicación o la excusa para no votar comisiones investigadoras, el Frente Amplio lo que ha venido haciendo muchas veces es abroquelarse en la convicción de inocencia de alguien y acusar a la intención de comisión como circo político. Muchas veces eso no parece ir muy de la mano con la transparencia. Muchas veces se han convertido en circo político, eso es cierto. Lo que hay que analizar caso por caso. Podemos habernos equivocado, también puede pasar con la oposición, habrá que rectificar cuando uno se equivoca. Lo que yo creo, eso sí, que no puede hacerse una comisión investigadora cuando previamente y en forma simultánea hay un proceso judicial. Bien. Ahí hay que darle la derecha o la izquierda, no sé ya a esta altura muy bien cuál es, a la justicia, ¿no? Y esperar, porque normalmente lo que pasa, y fue lo que pasó eso le salió varias, así espontáneo, ¿no? Esto le salió espontáneo, ¿no? Estuvo muy bueno. Normalmente lo que pasa es que las comisiones investigadoras, las que integré terminaron así, terminan en poner en conocimiento o en una denuncia penal en el Poder Judicial. Terminan, pero no en forma paralela. Bien, bueno, volvamos entonces a los proyectos. Pepe, ¿querés empezar? Sobre el proyecto, sí, el proyecto de ley de enriquecimiento ilícito, yo creo que no hay nadie que se oponga a esto, ¿no? Un funcionario del Estado que dañe el patrimonio del Estado precisamente debe ser castigado si no tiene forma de señalar por qué tuvo ese enriquecimiento durante determinado periodo. Lo que sí veo bastante complicado es la trazabilidad para llegar a descubrir si efectivamente está en su poder ese dinero por el cual se ha enriquecido, porque teniendo en cuenta que hay una actitud de daño, de dolo hacia el Estado, seguramente debe haber algunos intersticios que permitan escapar. Que tratar una cuenta en Suiza, claro, ponele, entonces sí. Es bastante complicado, es una opinión. No sé si también tiene que ver con el daño patrimonial del Estado, concretamente el proyecto de ley. Y lo otro, que me parece que es muy interesante, lo de la JUTEP, también allí me queda una duda de cómo legislar sobre aspectos éticos, sobre aspectos que tengan que ver con la ética. Y me parece muy al lugar lo que planteaba Victoria con respecto al tema de cómo se comporta, digamos, el sistema político muchas veces con respecto, por ejemplo, el caso que usted señalaba del senador de Marras en relación a no querer presentar algo que yo no sé si está bien que no lo presente o está mal, pero ya ahí hay un problema en no querer presentarlo, ¿no? Así que, por lo tanto, me parece que van a tener su apoyo, pero también la gran base de todo esto está dada en ese proyecto que todavía no logra salir del Parlamento, que es la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, con un trancazo ahí dentro de la coalición entre el Partido Colorado y Cabildo Abierto, por un tema vinculado a quien, de alguna manera, se va a encargar, a través de la Corte Electoral, de supervisar este tema. Así que, bueno, un poco los planteos van por ahí. Sí, en realidad, a mí me parece que tú tenés razón en el sentido de decir la trazabilidad es compleja, pero la trazabilidad en el mundo globalizado, con tecnología crecientemente de avanzada, también va avanzando, ¿no? Levantar secreto bancario. Habría que levantar secreto bancario. Va a tener posibilidad la JUTEP en este esquema de pedirle al Poder Judicial que levante el secreto bancario. Entonces, va a tener otras herramientas como para hacer algo fundado. Tiene que ser fundado. Bueno, ¿y cómo? Pero entonces, porque puede cometerse muchas injusticias. Pero si fulanito hace su declaración jurada en el arranque de su administración, ¿no? Para la que está trabajando. Si fulanito es vivo y sabe hacerlo, vivo y corrupto, ¿no? Y logra que los fondos que está recibiendo ilícitamente pasan a otra cuenta y nunca dejen vestigio o trazo en su propio territorio, ¿cuál sería el indicio para que la JUTEP
pida a la justicia que se le levante el secreto bancario a este fulano. Bueno, es una investigación. Se supone que va a tener, al tener más recursos humanos y materiales, más poder de investigación. El problema de Entonces tendrían que estar todos investigados todo el tiempo por las dudas. No, todo el tiempo no. Cuando hay algún tipo de sospecha, denuncia, ¿no? Bien, algo que indica que la declaración jurada siguiente, porque uno cada 2 años tiene que hacer una declaración jurada. ¿no? Cuando hay algo raro entre uno y otro. Claro, no hay algo raro, ¿no? Si está en la propia declaración jurada es fácil, ¿no? Sí, porque hubo un salto abrupto, sí. tienen que explicar el salto abrupto. Si Pero no está en la declaración... como lo pueden disimular el salto, justamente, ¿qué es lo que sería irregular que le llame la atención a la JUTEP para decir, che, acá hay algo raro? Bueno, eso lo tiene que evaluar la JUTEP en cada caso, ¿no? Puede haber denuncias de terceros, ¿no? Puede haber exploraciones propias, puede haber una sospecha y dice, bueno, mejor que esto se encargue la Fiscalía, y la Fiscalía tiene otros poderes, ¿no? Claro. Otros poderes que son prácticamente ilimitados desde este punto de vista. Entonces, si nosotros le damos la jerarquía a la institución, porque el problema es darle la jerarquía a la institución, entender la importancia política, porque esto se estaba, no sé cómo tú dijiste, si devaluando, ninguneando, ¿no? Cuando venía un senador, y hubo varios, que simplemente firmaron o pusieron un dato parcial y no el resto, no solo el de su esposa o compañera o concubina y demás, no, ni los propios. Tuvo que llamarlo. Sí, cuando la hacen incompleta, digamos. Claro, incompleta, no, pero eso es una manera de decir, esto no importa. Esto no importa. Entonces, aquello con lo que hicimos tanto ruido en determinado momento porque estábamos preocupados, bueno, es un momento también en que esto es muy preocupante en el mundo, no solo en el Uruguay. Y en el Uruguay ha habido episodios que son realmente bastante complicados. Entonces, curémonos en salud. Esa es la idea. Bien, ¿más? Yo, sinceramente, creo que el centro en esto es el del financiamiento de los partidos. Que ahí es donde realmente se generan mayores dudas por parte de la población en cuanto a lo que ha crecido el narcotráfico, el poder económico, la corrupción, y bueno, y esa negativa todavía de algunos partidos o de algunos legisladores de que este proyecto se apruebe. Yo sinceramente con respecto a los otros dos, entiendo que en lo declarativo pueden ser muy buenos en esto de manejarlo, de aumentar la cristalinidad, pero realmente creo que al momento de la ejecución van a ser medio saludo a la bandera. Sinceramente, esa es mi apreciación en cuanto a que todos los casos que ponía Victoria, o sea, formas de mandar el dinero a otro lado y que venga una denuncia. ¿En cuántos casos puede venir una denuncia en cuanto al enriquecimiento ilícito? La verdad, a mí eso no me termina de cerrar. Lo que sí, una consulta en cuanto a los cambios de los roles de la JUTEP. ¿Incluyeron, por ejemplo, el que se pida declaración jurada de los hijos, además del cónyuge? Que eso es algo que nosotros lo hemos discutido acá y que, bueno, sí, como que no termina de cerrar el hecho de que sí se pida... por ejemplo, en Kirchner. Por ejemplo, en Cristina Kirchner en un ejemplo negativo, digamos, de otro sí. país que no es acá, pero que en realidad perfectamente no va al cónyuge, pero puede ir a... Y de hecho acá se ha puesto en duda a hijos de expresidentes en varias oportunidades y de distintos partidos. Entonces, no sé si lo tiene en cuenta el proyecto y si no les parece que sería una buena herramienta en cuanto a esto de aumentar la cristalinidad y la confianza en el sistema político, ¿no? No modificamos la ley del 98 en ese sentido. Ahora, a mí me parece que es de recibo la inquietud, ¿no? El proyecto en realidad dispara la discusión. Está bien, pueden venir, puede alimentarse de otras cosas. Claro, dispara la discusión, después viene el intercambio y vienen las opiniones de la sociedad, ¿no? Y de los expertos, porque uno tiene que convocarlos. O sea, entramos en ese trámite. Ya está en la Comisión de Constitución. Pero ese es un tema, ¿eh? Se lo dejo como propuesta. Sí, entonces. sí, me quedó picando, digamos, ese tema. Bueno, lo veremos allí, ¿no? No sé cuál va a ser el momento porque ahora se va a saturar con otros temas, pero
vamos a tener la oportunidad. Y yo creo que la clave, efectivamente, está en la ley de financiamiento de los partidos. Porque ahí viene la desesperación en las campañas electorales de cómo se financia, y el financiamiento incide de una manera muy relevante en los resultados, ¿no? Si hay buenos candidatos y otra serie de cosas, porque si no, no incide nada. Hay gente que ha invertido ejemplos notorios, ¿no?, de grandes inversiones que terminaron en nada, pero no se puede seguir trancando esto. Bien. Por este lado. Bueno, yo no quiero afectar ni su honorabilidad ni su ética, pero cuando empezamos a hacer análisis político tenemos la obligación de hacer un análisis muy fino. Y quiero que usted sepa lo que pienso de todo esto. Yo creo que esto es una muy astuta jugada política del Frente Amplio, de volver a poner en un momento que la tiene complicada el gobierno con algunas cosas que son, inclusive, lo hemos dicho acá, errores del gobierno, graves, de poner el tema arriba de la mesa. Y le explico por qué. Yo no puedo creer que ustedes, después de 15 años de gobierno, salgan con un proyecto de ley que es casi, no digo una copia, pero muy parecido. Yo leo el proyecto de ley de ustedes y leo el proyecto de ley del ex senador Pedro Bordaberry y la verdad son muy parecidos. Entonces digo, en 15 años de gobierno nunca se les ocurrió establecer una ley anticorrupción. Critican la de Sanguinetti y tienen razones para criticarla, bárbaro. Fue un arranque, por lo menos tuvo lo positivo de ser un arranque, la famosa ley Cristal. Pero tuvieron 15 años para hacerlo. Usted tuvo 2 años como director o presidente de la OPP. O sea, tuvo un cargo muy importante en el manejo de todos los resortes del Estado. ¿Qué presentó usted en materia de transparencia? En el 2011, usted no estaba en el Parlamento cuando el diputado Glodowski por el Partido Colorado presentó un proyecto, después Dante Irurti y Pablo Millor presentaron otro proyecto, después vino el proyecto de Bordaberry, creo que usted ya no estaba en el Parlamento, o estaba, no sé, no me acuerdo de eso. Pero lo que sí digo es, pasaron 4, 5 proyectos a partir de la famosa Convención Interamericana Anticorrupción y nunca se votó, y pasaron los 15 años de gobierno y nunca se votó. Y cuando estuvieron por votarlo, por una palabrita, como usted bien dijo, ¿cuál es la palabrita? Que tiene que comprobarse un aumento significativo. Por esa palabrita ustedes mismos no votaron su mismo proyecto, que era de alguna manera casi una copia del de Bordaberry, y ahora sí lo vuelven a insertar la palabrita. No, no era una copia del de Bordaberry. Pero estaba inspirado. Fue el puntapié inicial, ¿no? Bordaberry hizo muchos aportes desde el punto de vista... Pero no lo votaron porque era Bordaberry, senador. No, espere un poquito, no se apure tanto. En realidad se encontró que tenía varios problemas. No hablaba claramente de que tenía que ser un funcionario público y otra serie de problemas. Entonces se complementó con otra propuesta y se llegó, lo que debería haber, no es la parte vacía del vaso, ¿no? Lo que debería haber es que el Senado llegó a un proyecto por unanimidad y lo aprobó. Sí lo aprobó. Después el proyecto se complicó en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Una parte de la bancada del Frente Amplio entendía de que era como muy cualitativo, un aumento significativo y bueno, impugnó ese tipo de cosas. Yo creo que se equivocaron los compañeros. Y eso lo enlenteció. Pero hubo por lo menos 3 modificaciones. Y yo no estoy criticando la ley del 98, No estoy para nada criticando ese puntapié inicial que se dio de la ley Cristal en el año 98, en el gobierno del doctor Sanguinetti, fue muy importante. Pero fue muy importante. Luego tuvo varias modificaciones, entre otras, tratar de clarificar este asunto de la publicidad de las declaraciones juradas y otra serie de elementos, ¿no? Y siguió evolucionando la situación, pero no fue suficiente sobre la JUTEP. Sobre el enriquecimiento ilícito tenemos el proyecto de Bordaberry, tenemos el proyecto del Frente Amplio, tenemos la fusión, tenemos la aprobación por unanimidad y después esa actitud en la Cámara de Diputados donde esto se complicó, ¿no? Y se enlenteció, vinieron otros problemas y se llegó a la campaña electoral. Realmente yo creo que se equivocaron los compañeros de nuestra bancada
en el momento en que podían haber elegido votarlo. Ese es un acto muy noble, pero le voy a pedir otro acto noble. ¿Cómo puede usted hablar de jerarquizar la JUTEP si ustedes mismos, a propuesta del Partido Comunista, echan al vocal de la JUTEP por haber tenido una declaración de honestidad, haber dicho el informe que nos llegó delante de la arena está cargado de irregularidades de todo tipo? Y ustedes mismos lo hacen renunciar a la persona. Entonces, usted no me puede venir a hablar ahora en nombre del Frente Amplio y decir que hay que jerarquizar la JUTEP cuando hace un año hicieron esto. Bien. Mire que no le paso a usted no le endoso el problema a usted porque esto fue un tema del Partido Comunista. Sí. Pero, integran la misma coalición opositora. Sí, pero yo creo que se equivocó profundamente, ¿no? Se equivocó profundamente al validar. Pero fíjese que la JUTEP no se ocupa solamente de personas. Se le da en consultas de si hubo un problema relativo a la corrupción o de moralidad y demás. No es lo mismo que el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas se limita a ver la legalidad de un acto, de una decisión administrativa en un lugar. No la conveniencia, la legalidad. Esto se ocupa de otra cosa, que tiene que ver con la ética en la función pública. ¿Quién se equivocó? ¿No? La JUTEP, ¿no? La JUTEP. Es una cosa totalmente diferente, es otro ámbito. No si es legal o si es ilegal, sino si hubo algo raro en este asunto. Fue lo que decía en realidad es consultada no solamente sobre personas, sino que es consultada, y por eso necesita tener un cuerpo muy importante, sobre la Antelarena, sobre el puerto, sobre la regasificadora y sobre otra serie de cosas. Algunas provienen del Poder Ejecutivo y otras provienen del Poder Judicial. Entonces la JUTEP tiene que tener, digamos, otra entidad. Yo creo que en ese caso, el compañero que se expidió validando lo que ni siquiera era una consultoría en el caso de Antelarena, ni siquiera era. Profesor, muy astuto, usted hábil declarante, pero me mata el mensajero. Déjeme un poquito, déjeme un poquito. Y falta Pablo, por favor. Yo creo que se equivocó, y como se equivocó, renunció. Y entró una persona que yo diría es de lo más potente que hay en el país, ¿no? La doctora Ana Ferrari, que fue mi directora de jurídica cuando yo estaba en la UPP, realmente es una doctora brillante, ¿no? Que ha tenido un enorme impulso, ¿no? Es del tipo, digamos, no tan abundante, digamos, ¿no? No es problema de hombres o de mujeres, aclaro, ¿no? Bien. No tan abundante en la solvencia. Bueno, en la solvencia. Permítame, senador. Fue quien lo sustituyó. Sí. Y está muy desconforme con la manera en que resuelve, la importancia que se le da a la JUTEP, y hemos resuelto convocarla para la próxima bancada de senadores para que nos informe. Bien. A ver qué hacemos en todo este tema, no solo en el proyecto. ¿Qué hacemos con la JUTEP actual? Pablo, supongo que no te respondió. Sí, la dejo por acá. La JUTEP está pintada, esa es la realidad. Si no se refuerza, si sus miembros no son formulados por 2/3 de la Asamblea General, no tienen ninguna legitimación. Pero ha pasado con informes que para un lado y para el otro, que cuando un informe no es favorable para una fuerza política es criticado ampliamente por la otra y viceversa. Y es una realidad ese juego político que tenemos. O la reforzamos o sinceramente podría no existir. Esa es la realidad. Duele decirlo, nadie lo ha dicho, pero esa es la realidad. O la tenemos pintada o la tenemos para algo en particular. El financiamiento de los partidos políticos, todos los partidos políticos y en todas partes del mundo, no solo acá, ¿no? Hay partes de financiamiento son oscuros, no se sabe de dónde viene el dinero. De todos los partidos políticos, porque acá no hay ningún Bambi en ningún partido político. Entonces, hay que darle mayor claridad a esos ingresos. Los van a dibujar un poco, pero por lo menos hay que ponerles un tope. Pero a mí lo que más no me preocupa, sino que veo ahí algunas falencias, es en la creación del artículo 159 bis y 159 ter, para agregarlo al Código Penal, del enriquecimiento ilícito, que como puntapié inicial está muy bien. Está muy bien. ¿Dónde está el problema? Lo veo blando y de poca aplicabilidad. ¿Por qué? Lo veo blando porque hace una distinción de penas. Allí hay unas penas que son de 18 meses a 6 años
y posteriormente hay otras penas que van de 2 años a 10 años. Eso es cárcel. Sí, eso es cárcel, claro. Cárcel Dígamelo a mí, yo lo sé de memoria, no porque haya estado en la cárcel, sino porque me dedico a eso. Bueno. Por ahora y sin perjuicio. No, y además allí hay otras penas que son para cargos electorales de 5 a 10 años. Ahora, pero si yo, por ejemplo, usted, no lo quiero personificar, pero usted mismo es investigado y de pronto incurrió en alguno de estos delitos, usted tiene fueros. No, es inaplicable esto, salvo que se lo saquen, ¿no? O sea, bueno, que esa es otra discusión. Claro, no, pero ahí tenemos... Es otra discusión, la relativa a los fueros. No, de cualquier manera, se trataría de delitos graves. Bueno, pero a eso es lo que apunta. Tal como viene definida es la corrupción y con las penas que se le da al enriquecimiento ilícito, ¿no? Que en el caso de ser un funcionario público tiene una serie de agravantes que van de 2 a 8 años de prisión, o sea, de cárcel, y además inhibiciones por varios años para presentarse a nada, ¿no? Yo creo que estamos en una situación donde si un fiscal pide que se levanten los fueros, la verdad es que el aprete va a ser muy grande. Yo lo que decía Ciro lo comparto, pero una vez que se va a promulgar esta ley, que no creo que nadie deje de levantar la mano, sí, claro, esté o no de acuerdo, me parece que las penas deberían ser un poco más gravosas. Más gravosas porque lo que se está buscando es eliminar la corrupción. Y lo otro, y lo último. Ahí no nos da el tiempo, 2 Pablo. puntos. Primero, me parecería que tiene que ser en primer grado para los familiares, padres, hijos y hermanos. Y el segundo punto, la Fiscalía tiene recursos finitos. Entonces, si se va a intentar que todos estos casos sean analizados por una Fiscalía, debería crear una Fiscalía especializada. Y los recursos. Porque decir, mandamos esto para Fiscalía, se amontona en los expedientes y después criticamos a la Fiscalía de que no puede trabajar. Entonces, si vamos a hacer una ley de estas características para controlar la corrupción que a todos nos interesa, a todos nos va a interesar dar recursos para crear una Fiscalía especializada que investigue esto en forma exclusiva. Senador, una opinión. Senador. Ya que está acá, se lo transmito. Lo tomo. Senador, muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, le seguiremos el paso a estos proyectos entonces. Muchas gracias. Antes de despedir al senador y de hacer nosotros la pausa...